La mano humana es algo sumamente complejo. Es una estructura que tiene huesos, tendones y músculos. Y es una herramienta asombrosa, capaz de realizar una infinita cantidad de tareas con precisión y habilidad. Su versatilidad y resistencia la hacen prácticamente incansable, permitiéndonos cumplir todas nuestras actividades diarias sin desfallecer. Mientras que otras partes del cuerpo se cansan, la mano como que no se cansa. Y así como la mano mantiene su función fiel al cuerpo, nosotros debemos ser fieles a la misión que Dios nos ha encomendado, utilizando nuestras habilidades para cumplir su propósito, con dedicación y constancia. Y al igual que la mano es un instrumento útil, nosotros somos llamados a ser esas manos para la misión de Dios, ejecutándola sobre la base de la obediencia. En el libro de Esdras hemos visto cómo Dios utiliza manos humanas para materializar o hacer realidad su propósito. En la entrega anterior hablamos de la fidelidad en la adversidad y la promesa de ella. En esta entrega abordaremos la fidelidad de Dios, pero desde la perspectiva de la misión. Y esto lo veremos en 4 movimientos distintos en el texto. Veremos primero que debemos ser fieles a la palabra, y esto se ve en la obediencia, en el capítulo 5, versos 1 al 2. Luego veremos que debemos ser fieles a la misión, y eso se representa en valentía, en el capítulo 5, versos 3 al 17. Luego veremos que debemos ser fieles a la promesa, y esto representa o se traduce en confiar y esperar, versos 1 al 5 del capítulo 6. Y por último veremos ser fieles al Señor con una devoción total en los versos 6 al 12 del capítulo 6. La idea que quiero que quede en sus corazones, hermanos, es que Dios nos llama a obedecer al llamado que Él nos ha hecho a pesar de las adversidades que pudiéramos enfrentar. Y esto es importante para nosotros hoy porque no podemos perder de vista, hermanos, que tenemos una misión. Y esa misión debe ser completada. Así que le invito a que postremos nuestros rostros y oremos delante del Señor. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, Señor, a pesar de mis pecados y de mis faltas, de mis errores, de mis imperfecciones, habla a tu iglesia, edifica tu cuerpo con tu Espíritu Santo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a ver primero, fieles a la palabra y cómo esto se ve en términos de obediencia. Vaya conmigo, por favor, a Esdras capítulo 5 y vamos a ver los versos 1 al 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En esta primera parte entran en este drama de Esdras 2 personajes nuevos, que son Ageo y Zacarías. Ellos ejercían el oficio de profeta.
que ha estado durante toda la historia bíblica. Pero durante el tiempo de los reyes hubo una proliferación, era como que se multiplicaban estos profetas. Estos servían como una voz de parte de Dios al pueblo y se convirtieron en esa voz que determinaba o marcaba el rumbo del pueblo o de una persona. Paul Reddit explica que aunque la palabra profecía a menudo evoca esas imágenes de personas que predicen el futuro, los profetas hebreos principalmente anticipaban el castigo del mal y o una vida mejor en la tierra para los israelitas. Ellos hablaban la verdad sobre el presente y sobre lo que sucedería si las personas no cambiaban su comportamiento y volvían a los caminos de Yahweh. Como vemos un profeta hebreo que no necesariamente se enfoca en el futuro, sino más que todo en el futuro lejano, sino más que todo en el futuro inmediato. En otras palabras, la profecía bíblica trata más acerca de volver a Dios que de qué va a pasar después. La profecía bíblica se enfoca más en qué estás haciendo ahora y cómo tú puedes volver a Dios ahora, porque si no vuelves a Dios ahora, pasará X o Y cosa. Claro, la Biblia sí contiene profecías que son predicciones sobre el futuro. Sin embargo, el enfoque de la profecía es más que todo una voz de alerta. Una voz que nos está diciendo, algo no está bien, volvamos a Dios. Y de volver a Dios se puede convertir en dos cosas, o en una esperanza o en un castigo. En este caso en particular, Ageo y Zacarías profetizan al pueblo para que se reenfoque en la misión que Dios les había encomendado. Vaya conmigo, por favor, al libro de Ageo, capítulo 1. Libro de Ageo, capítulo 1, versos 7 al 11. Dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casas y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Noten cómo Ageo insta al pueblo a retomar la construcción y lo hace con un sentido de urgencia, porque ellos habían dejado atrás la misión que Dios le había encomendado. En esta profecía, Ageo explica que el mal tiempo que han vivido en este periodo de tiempo está vinculado a la desobediencia que han tenido respecto de la misión que Dios le dio. Es decir, dejaron atrás la misión que Dios le dio y esto ha traído, como dice Ageo, que haya sequía en la tierra, que no haya trigo, que no haya vino, que no haya aceite, que no produzca nada. Pero no se queda ahí. Zacarías, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice el profeta, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí,
dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de nuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. En la profecía de Ageo vemos un reclamo al pueblo porque cambiaron de prioridad. Pusieron sus vidas, su bienestar, por encima de la misión que se le había encomendado. Y simultáneamente Zacarías les está profetizando diciéndole, vuelvan a mí. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto a un lado el llamado original que Dios les había dado. Habían puesto, como acabo de explicar, su bienestar por encima de la misión que les fue encomendada. La pregunta que surge es, ¿cuál fue su misión? Sencillo, edificar la casa de Jehová, el Dios de Israel. Estaban en Babilonia. Dios abre esta puerta a través de Ciro, no para que hagan una fiesta en Jerusalén, sino para que vuelvan a construir el templo. La pregunta que me surge es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? Israel puso a un lado la misión y lo justificaron por las adversidades. Es decir, cuando detienen la obra en el capítulo 4, ellos dicen, bueno, como se detuvo, pues entonces lo dejamos así, vamos a nuestras casas, y se cerró el tema ahí. Ageo está diciendo, no, ustedes nunca debieron dejar de lado esta misión. Y la pregunta que te hago es, ¿cuántas veces has dejado atrás la misión del Señor? El pueblo le fue infiel a Dios. Ellos no obedecieron. Lo que significa entonces que en la medida en que desobedecemos a Dios, le somos infieles. Una vez más, ¿cuántas veces entonces, cambiando la frase, le has sido infiel a Dios? ¿Cuántas veces has priorizado tus cosas por encima de la misión de la iglesia? En mi caso, y estoy seguro que usted también, han sido varias veces en que yo he puesto mi bienestar primero por encima de la misión que Dios me ha dado. Y he puesto una y mil excusas para no hacer la misión. Es decir, yo le he sido infiel a Dios. He puesto estudios, familia, trabajo, profesión, crecimiento, casa, etcétera, entretenimiento, vagancia en mi casa, por encima de la misión de Dios. Hermanos y hermanas, hemos sido infieles a Dios. Y no hay forma de cómo suavizar eso. No hay otra palabra para ponerlo como que más dulce. Hemos sido infieles a Dios. Y quiero que veamos esto más que como un ministerio, porque hemos caído lamentablemente en la idea de que ministerio es ser pastor, cantante, diácono, evangelista. Hemos resumido ministerio a eso. De hecho, hemos creado la idea de ministerio a tiempo completo y bivocacional. Hemos creado esta idea de que somos dos grupos, los que estamos en ministerio y los que no están en ministerio. Y no solamente hemos llegado a pensar que tenemos vida secular y vida cristiana. ¡Qué graso error! No podemos divorciar nuestra vida, entre comillas, secular, de nuestra vida cristiana. Somos cristianos. Nosotros no somos medios cristianos.
De 8 a 5 yo no dejo de ser cristiano para retomarlo de 5 a 8 de la mañana. Somos cristianos. Nuestras vidas no están divididas. Toda mi vida debe girar en torno al ministerio. Y ya no vemos ser médico como un ministerio, lo vemos como una profesión. Y ya no vemos ser carpintero como un ministerio, lo vemos como una profesión. Pero no, porque Cristo fue carpintero. El Dios de dioses trabajó y fue un ministro también. Pero no, yo ahora busco la excusa, tengo mucho trabajo, y como tengo mucho trabajo, vamos a dejarle el ministerio al pastor, que él parece que no tiene trabajo. Y parece que se gana el dinero sentado en un abanico o en un aire, mirando a las mariposas por ahí. Hermanos y hermanas, nuestra vida es un ministerio. Cristo, cuando en Mateo da la gran comisión, no distingue seculares de divinos. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos solamente los que fueron al seminario. Vamos otra vez. Por tanto, id y haced discípulos solamente los que trabajan en la iglesia. ¿Lo dice así? Id y haced discípulos a todas las naciones, todo el que está bajo mi autoridad. Es decir, noten que Él no dice aquellos que fueron al seminario, o aquellos que tienen un llamado, o aquellos que tienen una especial don. No, hermanos y hermanas, Dios nos llama a todos los que estamos bajo autoridad a ser discípulos. Sea usted médico, abogado, ingeniero, policía, carpintero, etcétera. No importa, todos tenemos que hacer el ministerio, sin importar profesión u oficio. Y nuestra primera evidencia de que somos fieles a Dios es cuando obedecemos a lo que Dios nos ha dicho. ¿Y qué dice Él en Mateo 28? Vayan. Si cada vez que usted se queda y no va, está siendo infiel. En ese sentido, ¿cuál fue la respuesta de los de Judá y Benjamín ante el llamado de Dios a hacer ministerio? Ageo capítulo 1, versos 12 al 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Y qué pasó? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Recordemos que Zorobabel es el nieto de Sedequías. Sedequías fue el último rey legítimo de Judá. Así que él era el heredero natural del trono. Y Josué, que también en este caso es Jesúa, es la misma persona, es el bisnieto del sacerdote, del último rey de Judá. Y ellos, como dice Ageo, oyeron y temieron delante de Jehová. Y todo esto generó un despertar del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que yo me expongo, me presento delante de su palabra, que es el mensaje de Dios, y presto atención a su palabra, mi tendencia natural será de hacer y obedecer la obra de Dios. Es decir, a veces queremos que Dios nos hable por truenos y relámpagos.
Que venga un ángel con una aureola blanca y un efecto especial y ven a mí. Dios no habla así últimamente. Él puede hablar así, pero últimamente parece que a él como que no le gusta eso. Él dice, ve a mi palabra. Dice John Piper, si quieres escuchar la voz de Dios, toma la Biblia y habla en voz alta. Y vas a escuchar la voz de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios nos ha provisto de su palabra. Por lo tanto, la pregunta que te hago, ¿estás exponiéndote a la palabra de Dios? ¿Estás dedicando tiempo a la palabra de Dios? ¿Estás prestando atención a lo que Dios dice? Porque si no prestas atención y oído a lo que Dios dice, es muy difícil que sepas qué es lo que Él quiere que tú hagas. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de exponernos a la palabra del Señor. Y Dios nos ha provisto su palabra y hombres que la exponen para que usted la tenga fresquecita y calientita toda la semana. Hermanos y hermanas, es nuestra responsabilidad obedecer lo que Dios ha declarado en su palabra. Pero no solamente debemos obedecer, debemos ser fieles a la misión, pero con valentía. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 5, versos 3 y 4 del libro de Esdras. Esdras capítulo 5, versos 3 y 4. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai a sus compañeros y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar esos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son sus nombres? Los nombres de los hombres que hacen este edificio. Noten que al igual que el capítulo 4, el pueblo fue cuestionado. En este caso, no por los enemigos de Judá y de Benjamín, sino por las autoridades del imperio. En este caso, Tatnai era el gobernador de la zona. Debemos recordar que en este caso los persas dominan a los babilonios y los babilonios tenían muchísimo terreno. Y cuando entran al reino persa, entonces hay que buscar gobernadores para dirigir desde lejos. Entonces, estos, aunque cuestionaron, miren cuál fue la reacción del pueblo, distinta al capítulo 4, versículo 5. Vaya conmigo. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto. Noten que la intervención de Dios está aquí. Y la Nueva Traducción Viviente traduce esta parte. Miren cómo dice: pero como Dios cuidaba a su pueblo, no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y él comunicara su decisión al respecto. En otras palabras, Dios no los había desamparado. Salmo 33, 18. He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Hermanos y hermanas, Jehová es tu Dios. Tú eres pueblo escogido de Dios y Dios ha puesto sus ojos en ti, su cuidado sobre ti. Por lo tanto, sé valiente y cumple tu misión. Cumple con aquello a lo cual Dios te ha llamado. No estás solo, hermano y hermana. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos y hermanas, somos el pueblo de Dios. Y estamos llamados a proclamar, a anunciar, a hablar con la boca a la gente de Cristo. Porque también hemos creado esta idea de que mi testimonio es lo que convierte a la gente. No. De hecho, hay una cita muy particular que nadie ha comprobado que dice,
que tu testimonio sea tan, que tus palabras sean tan como silenciosas, que tu testimonio me convierta, algo así. No, el evangelio no funciona así. El evangelio funciona hablando. ¿Se entendió? No es mi testimonio. Tu testimonio avala lo que hablas. Que ahí que viene la circunstancia. Tu testimonio, tu forma de manejarte en el mundo, lo que hace es que sustenta o apoya lo que dices con la boca. Eso quiere decir que si tu caminar en la vida es distinto a tu hablar, la gente no te va a creer. Pero si tú proclamas el evangelio y vives el evangelio, no hay problema, pero tienes que hablarlo. Tienes que vocalizarlo, anunciar. Y al igual que nosotros, al igual que los judíos estuvieron cautivos en Babilonia, nosotros, nuestra Babilonia fue nuestro pecado. Y Cristo nos rescató. Por lo tanto, salimos de la oscuridad del mundo a la luz admirable de Cristo. Hermano y hermana, predica el evangelio. Predica el evangelio. No te quedes callado. Esa persona que tú le hablas el evangelio, tú no sabes si ese es el día de salvación para esa persona. Predica el evangelio. No olvides tu misión, hermanos y hermanas. Seamos fieles a la misión, seamos valientes. Esto no quiere decir que hagamos locuras, ni imprudencias, ni actos de violencia. Lo que está diciendo es que a pesar de la adversidad, a pesar de las leyes que puedan surgir, a pesar de las cosas que puedan surgir, seamos fieles a la misión. ¿Cómo se ve esta fidelidad en el pasaje? En que los judíos defendieron su causa. Los funcionarios deciden llevar el caso a Darío. Eso se ve en los versos 6 al 10 y se ve como un preámbulo de lo que ya hemos visto, así que no vamos a tocar eso. Sin embargo, quiero centrarme en la respuesta de la carta. Esta respuesta es clave porque se nos muestra elementos de mucha relevancia. ¿Y cuáles son estos? Que el pueblo de Israel fue honesto con su pecado y reconoció el juicio y la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hacen primero ellos? Reconocer su pecado. Vaya conmigo, por favor, al verso 11 y verso 12 del capítulo 5. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que vuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Noten que ellos admiten que fueron pecadores. Y alguien pudiera decir que este no es un acto de valentía. Oh, cuán equivocado está, hermano, si piensa eso. Nada es más valiente que admitir su pecado. Esa es la mayor valentía que podemos tener. ¿Por qué? Porque el pecado nos avergüenza. El pecado probablemente es la cosa más vergonzosa que tenemos. Entonces todos luchamos con un pecado, el cual nos hace débiles y que si se mantiene en secreto no hay problema. Mientras que lo sepa yo y yo, no hay problema. Entre yo y yo no hay problema, porque yo mismo me entiendo y mi otro yo también me entiende, así que no hay problema ahí. El problema está cuando sale de yo y yo. Cuando yo y yo no estamos hablando y alguien entra y sabe nuestro pecado, entonces es que viene el problema. Porque somos expertos en ocultar cosas. Somos masters en cómo ocultar nuestro pecado y tener una cara hipócrita delante de la gente. De hecho, cuando vemos el concepto de redes sociales, esa es la evidencia más grande, porque en redes sociales todo el mundo es bueno. Todo el mundo come cosa bonita. Todo el mundo está feliz de la vida y dice blessed. Y le pone así, blessed. Y mi esposa y yo somos los que más nos amamos en redes sociales. Cuando llegamos a la casa entonces, ya no somos los felices.
porque redes sociales no llega hasta la habitación de Eileen y de Josías. Se queda solamente en el escaparate de Eileen y yo blessed. Se queda ahí. O dulce, ponen un cupcake bien bonito, bendecido. O se ponen en un Sherlong, en una playa, y se ven los pies ante la majestad de Dios. Pero cuando se apaga el celular y llegamos a la habitación, nos despedazamos en ofensas. Y somos expertos en eso. Porque no queremos que la gente vea el pecado. Lo que ve es Instagram, ve Facebook, TikTok, no sé cuántas más, X, etc. Entonces, el pecado no es para ocultarlo, es para confesarlo. El pecado no se oculta, el pecado se confiesa. ¿Por qué? Porque en la confesión yo reconozco mi debilidad. Ahora, no estoy diciendo que usted ahora va a estar divulgando su pecado. Hay personas que estamos aquí para servirles, líderes, personas maduras que podemos ayudarles y guiarles. Libro de Santiago, capítulo 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es decir, cuando yo confieso mi pecado, yo me sano gratis. Pero no, mi imagen. Josías no peca. Josías es el pastor. Y él y su esposa no pelean. Mi esposa y yo no peleamos, pero también. Y mis hijas son las más educadas. No riegan. Mis hijas no riegan, ¿oyeron? Nada. Son prístinas mis hijas. No riegan nada mis hijas. Su cuarto siempre está ordenadito. Todo está bien. No hay nada en el suelo de mis hijas. Aleluya. Y eso es lo que se vende. Pero ¿qué nos dice? En la confesión hay sanidad. Y no solamente en la confesión, en la oración eficaz del justo que puede mucho. Es decir, cuando yo confieso mi pecado y oramos juntos, este hermano me apoya y yo lo apoyo. Y nos vamos fortalecidos en la fe. No porque él sea superior a mí, porque él sabe que eventualmente él va a caer en lo mismo. Es porque cuando él caiga vendrá donde mí y va a decirme, hermano, fallé en tal cosa. Y yo cuando falle iré donde el hermano fallé en tal. Oremos juntos y somos sanados. Pero no. ¿Qué es lo que vende aquí? Bendecido. Y hay otro que le ponen bendecido, prosperado y en victoria. Así que ahí ya es prácticamente el cielo. Y el famoso jugo, la piña colada, maravillosa, con una piñita arriba y una sombrillita. Somos expertos en hipocresía. Somos expertos en dobles caras. Somos expertos en ocultar nuestro pecado porque nos da vergüenza. El pueblo de Israel nos muestra que hay que confesar el pecado. Y no solamente eso, sino que nos muestra este texto que Dios juzga. Verso 12 del capítulo 5 de Esdras. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, Él, Dios, los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia caldeo, el cual destruyó y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Es decir, para ponerlo más claro, Nabucodonosor, impío que no creía en Dios, fue un instrumento de Dios para castigar al pueblo de Dios. A los elegidos. Hermanos y hermanas, el pecado tiene consecuencia. ¿Por qué? Por algo sencillo. Dios es santo y yo no. Y Dios no hace negocios
con el pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Nuestros pecados tienen consecuencias y lo peor es que no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. En el caso de Israel en particular fueron 70 años de cautividad. Ahora, note lo siguiente. Israel, después del 586 hasta el 1948, no fue nación. ¿Se entendió? Desde el 586 antes de Cristo hasta el 1948, Israel no fue nación. Fue una aldea de judíos. Esos son 2534 años sin nación. Con esto no estoy diciendo que por esto fue que se quedaron así. El punto es que no sabemos. No sabemos qué tanto incidió este pecado con los 2534 años de Israel. Esa es la parte que no sabemos. O los pecados que vinieron después, cómo fueron acumulándose para que den 2534 años de no ser nación. Una vez más, no estoy diciendo que eso tiene relación. Lo que estoy diciendo es que no sabemos. Y como no sabemos, esto puede también incidir. Porque el pecado, hermanos y hermanas, tiene consecuencias. Imagínense que el hijo o la hija de un criminal famoso, ¿usted cree que ese hijo que es inocente no va a sufrir las consecuencias de ese papá o esa mamá criminal? En el colegio, ¿qué usted cree que le va a pasar a ese niño? ¿Le van a decir felicidades? No, va a llevar el estigma del papá, porque nuestros pecados tienen consecuencia. Sin embargo, simultáneamente, así como Dios es un Dios de justicia y de juicio, es un Dios de gracia. Es un Dios que abre las puertas. ¿Y cómo lo hace? Versos 13 y 16 del capítulo 5. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. Y el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma esos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa en su lugar. Entonces Sesbassar vino y puso cimientos a la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no concluía. Noten cómo el escritor no solamente resalta el juicio de Dios, sino la gracia de Dios. Ciro no tenía que liberarlos. Ciro no tenía que proveerles de nada, pero Dios en su misericordia tuvo misericordia de Israel y le permitió regresar. ¿Hay consecuencias? Sí, pero hay misericordia también. Efesios capítulo 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, hermanos, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay juicio de Dios, hay consecuencia de Dios, pero hay gracia de Dios. Y por lo general, el juicio es temporal y la gracia es eterna. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios es un Dios de gracia. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Por lo tanto, vengamos a Él en arrepentimiento y fe y recibiremos su gracia que no nos merecemos. Pero no solamente tenemos que ver la fidelidad en obediencia y en valentía. Sin embargo, tenemos que también tener fidelidad a Dios, que se demuestra en cómo confiamos y esperamos en Él. Capítulo 6, versos 1 al 5.
Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro el cual estaba escrito así: memoria, el rey, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey, etc., para así ahorrar tiempo. Noten cómo los judíos, luego de presentar defensa ante Darío, quedan literalmente a la merced de Darío, de si él decide o no buscar en el libro de memoria, de verificar si sí o no Ciro dio este permiso. En cambio, en el camino de la fe, que vemos este contraste con nosotros, es de esperar en los momentos difíciles. ¿Qué implica esto? Dependencia de Dios. Y aunque suene simple, confíe en Dios, probablemente sea una cosa más difícil de hacer. Porque por lo general, vamos a Dios en oración, le entregamos el problema, y cuando nos paramos decimos: Señor, mira ya, tú no sabes hacer esto, déjame hacerlo yo. Le entrego el problema al Señor en oración, y a los 2 minutos que me paro, bueno, Señor, mira ya, yo sé más que tú, dame el problema que yo lo voy a resolver. No confiamos ni esperamos, y yo debo confesar que yo soy uno de esos. Yo soy uno de los que quiere siempre resolver. Por mi formación profesional y por mi pecaminosidad me llevan a mí a querer tener el control. Pero ¿qué dice la palabra? Confía en mí. Y aunque vemos que Darío encontró el libro y todo se ve maravilloso, pero yo creo que usted se ponga en los zapatos de los judíos cuando están esperando. Es decir, se envía la carta y ellos no saben qué va a pasar después de ahí. Es una respuesta burocrática. Llega la carta donde Darío. Eso tomó meses. Imagínense cómo amanecían los judíos cada vez pensando que alguien venía a quitarle la obra. Pensando que aquel día vendría aquella persona que le iba a decir paren, todos los días por el tiempo que duró encontrar eso. Imagine la tensión que había. Sin embargo, aún con tensiones, aún con incertidumbres, nuestra misión no se puede caer. La misión no debe depender de que yo crea o no crea. No debe depender de que yo vea o no vea. La misión hay que llevarla a cabo. Entonces, hermanos, no estoy diciendo que sea fácil. Y yo mismo estoy aprendiendo a cómo confiar en el Señor más y más. Es decir, yo no tengo la fórmula mágica de confiar en el Señor y ya. Yo estoy aprendiendo igual que ustedes. Pero al parecer, todo comienza cuando yo me doy cuenta de quién soy yo y quién es Dios. Si empezamos a reconocer que Él es el Dios del cielo, si empezamos a reconocer que Él es el que hizo el cielo y la tierra, y que yo soy limitado, que no tengo capacidad de hacer 5 cosas al mismo tiempo, como mi esposa, que tiene como 5 maneras de hacer una cosa, yo es una a la vez y despacio. Mi Dios fue el que hizo a mi esposa y fue el que le puso el cerebro a mi esposa. Así que Él creo que sabe más o menos tener más de 5 tareas al mismo tiempo. Tengo la percepción. Nuestro Dios, hermanos y hermanas, tiene el control de aún una hoja que caiga de un árbol. Él sabe cuántos cabellos, aunque tenemos poco, yo tengo. Él los conoce. Dice la palabra que Él tiene por nombre las estrellas. Nombre. Es decir, una se llama, lo más seguro, Juan, y le puso, tú te llamas Juan, y tú Josefa, y tú Daniel. De momento. Ese es nuestro Dios. Y esto nos da entonces el último título, que es ser fieles a Dios. Y esto implica una devoción total. Capítulo 6, versos 6 al 12. Es bien extenso y vamos a, por el tema del tiempo, vamos a reducirlo. Dios responde a los judíos y responde de manera positiva. Y de Darío salen 3 órdenes. Primero, no estorben la obra, versículo 7. Segundo,
provéanle de todo lo que necesiten. Versos 8 al 10. Y tercera orden, pena de muerte a cualquiera que interrumpa ahora o después. Cada una de esas órdenes nos muestra la providencia de Dios, que Él respalda su obra, pero al mismo tiempo genera en nosotros un compromiso. Es decir, ya los judíos no tienen excusa, no tienen razón para detenerse, sino su única opción ahora es ser completamente devotos a la obra. En el caso nuestro, nuestra devoción total viene de la mano del sacrificio de Jesucristo. Él dio todo lo necesario para que su misión sea completada. Él nos dio la salvación a través del mismo y nos da el Espíritu Santo para que nos empodere y proclamemos, anunciemos el Evangelio. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Misión. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. No vaya más de esos 4 sitios, ya. Usted va a esos 4 sitios y ya cumplió. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. No vaya más de ahí. Si va más de ahí, está en disciplina. 4 lugares: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa eso? Que Douglasville, en Georgia, debe recibir el Evangelio. Que Smyrna, en Georgia, debe recibir el Evangelio. Que Austell debe recibir el Evangelio. Que Little Springs debe recibir el Evangelio. Y así, en toda Georgia, en toda Florida, en todo Carolina del Norte, en todo el país, debe recibir el Evangelio. Y la persona encargada de eso es usted y soy yo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, prediquemos la palabra. Lo único que queda es trabajar en la obra. Pero noten que Dios está con ellos. Esto no quiere decir que las adversidades no van a venir. De hecho, después que los persas fueron dominados por los griegos, y los griegos por los romanos, y los romanos por los otomanos, y los otomanos por los árabes, y así, hasta los ingleses. Pero el Dios del cielo ha mantenido su promesa y hoy Israel está exactamente en el mismo lugar. Israel no ha desaparecido. Los asirios, más o menos. Los persas, más o menos. Pero Israel sigue en el mismo lugar. ¿Qué nos dice eso? Que Dios es fiel. Que Dios mantiene su promesa. Y que un día Él va a quitarle el velo a Israel y verán quién es su verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que prepárense, que un día Israel proclamará que Cristo es el Rey de Reyes. Permítame concluir. Nuestra fidelidad a Dios será probada en la adversidad, pero será demostrada en la misión, en nuestra obediencia, en nuestra valentía, en nuestra confianza y en nuestra devoción a Dios. Y esto va a requerir que seamos honestos con Dios y que dependamos de nuestro Dios. ¿Cómo lo aplicamos? Primero, nuestro punto de referencia para ser fieles a Dios es su palabra. De la única manera que podemos entender el corazón y la misión de Dios es a través de su palabra. En ella se nos mostrará a qué hemos sido llamados y cómo podemos hacer real el compromiso con nuestro Dios. Número 2, ejercitemos nuestra confianza en Dios, dependiendo de Él en todo. El primer paso para confiar es esperar. Y este reconocimiento implica que nosotros identificamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahora, ¿quién es Dios? Dios es fiel. ¿Quiénes somos nosotros?
unos recipientes de su gracia. Por lo tanto, un Dios fiel y un recipiente de gracia, el resultado es anunciar el Evangelio. Por lo tanto, si aún no has dado el paso de fe, si aún no estás en Cristo, Israel estuvo bajo el cuidado de Dios, pero si no eres parte del cuerpo de Cristo, no estarás bajo esta protección. El cuidado de Dios para salvación está disponible para ti. Si no lo aceptas, estás bajo condenación. Pero Cristo vino a salvarte. Él vino a darte una esperanza nueva. Por lo tanto, no lo rechaces como rechazó Israel. Ven a Él ahora y estamos aquí para ayudarte. Si quieres venir a Cristo, tenemos líderes aquí. Acércate a nosotros y con gusto te hablaremos de la fe. Ven a Cristo hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Y si ya estás en la fe, te invito a que te mantengas fiel al Señor, obedeciendo su palabra, siendo valiente en su misión, confiando en Él y teniendo una devoción total hacia Él. El camino va a ser duro, no hay flores necesariamente, habrá adversidades, pero el Señor está contigo. Él ha puesto sus ojos en ti y Él te promete que un día no habrá que predicar más. Y ese día está escrito en el calendario de nuestro Dios. Y ese día Él nos va a llamar por nuestro nombre y nos va a decir: dejen de predicar, vámonos mis hijos. Por lo tanto, seamos fieles ahora. Seamos fieles a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, toda la gloria es para ti, mi Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras infidelidades que cada día hacemos y olvidamos la misión que tú nos has encomendado. Perdónanos, oh Señor, y danos la oportunidad de enmendar estos errores. Ayúdanos a obedecer. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a confiar y esperar. Y ayúdanos, Señor, a tener una devoción total hacia ti. Gracias, Padre.